Gracias al Eterno y bueno, con el permiso de nuestro Padre que está en los cielos, con el permiso de nuestro Santo Maestro Yeshua HaMashiach y con el permiso de nuestro Jajam, que la paz y la bendición sea sobre él, su esposa también, con el permiso también de ustedes y con el permiso de nuestro pueblo Israel, que la paz y la bendición sea sobre nuestro pueblo Israel, sobre nuestra ciudad Jerusalén, y que prontamente venga nuestro Rebbe Yeshua HaMashiach para que traiga la paz total, absoluta a nuestro pueblo Israel y a todas las naciones del mundo. Así que damos gracias hermano. Usted también es muy famoso, hermano Isahar. Vamos a decir la bendición que siempre decimos para entrar al tema de esta parashá, y decimos: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kidishanu b'mizvotav v'tzibanu al divrei Torah. Amén. Bueno, esta parashá, como es la parashá Jucat, que es lo que tiene que ver con lo que no entendemos muchas veces por qué pasan cosas en la vida. Y esta semana estaba pensando todo esto que está aconteciendo y bueno, decidí por los acontecimientos que están pasando, especialmente a muchos de nuestros hermanos. No sabemos, decimos, ¿por qué me está pasando todo esto? Y bueno, a nuestros hermanos que están en esta situación, que no han podido completamente legalizar su situación en este país, es a ellos que les vamos a dedicar esta parashá, y que el Eterno pueda, aunque no lo entendamos, pero que cumpla el deseo de sus corazones. Así que, bueno, la parashá nos habla de la vaca roja, nos habla también del fallecimiento de Miriam y la desaparición del manantial del agua. También la parashá nos habla de Moshe Rabenu y Aharón, que pecaron con las aguas de Meribá. También Hashem decreta sobre Moisés y Aharón, Moshe, la muerte en el desierto. Ahí fue decretado que no entrarían a la tierra prometida. La parashá nos habla también de que Edom rehúsa dejar cruzar a los hijos de Israel por su tierra. También nos habla la parashá. Nos habla la parashá de que Aharón fallece en Or Hará. Y después también la parashá nos habla que después de la muerte de Aharón, los amonitas atacaron al pueblo de Israel. Atacaron al pueblo de Israel. La parashá también nos habla de la serpiente que fue levantada en el desierto para curar a aquellas personas que habían sido mordidas por una serpiente. También la parashá nos habla de los grandes milagros del río Arnón. Y esta parashá nos habla también del canto de la alabanza para el manantial de Miriam. Y también nos habla del canto del manantial que fue interpretado, mejor dicho, literalmente. También nos habla del canto del manantial que fue interpretado alegóricamente. Todo eso nos habla esta parashá. La parashá también nos habla de la batalla contra Sihón y la batalla contra Og y la conquista de Bashán también. La parashá Jucat, que lleva este título, tiene una traducción que normalmente se traduce como decreto o también como estatuto.
Y ese es el nombre que lleva la parashá que vamos a ver ahora. Y como es un decreto o es un estatuto, vamos a tratar de ver un poco acerca de esta parashá que nos habla de cosas que al parecer se contradicen, pero que en realidad no se contradicen, sino que hay cosas en la Torá que están en orden. Y por ejemplo, todas las leyes de la Torá están más allá de nuestro completo entendimiento. Algunas las podemos entender, otras medio entender y otras no las entendemos. Pero como dijo nuestro Rebbe, pero un día las van a entender. Y ya sea cuando sea el tiempo de nuestro Padre que está en los cielos, si nos lo revela en esta tierra, o si nos lo revela en el mundo por venir. Entonces, dijimos que todas las leyes de la Torá están más allá de nuestro entendimiento. Entonces, generalmente los mandamientos de la Torá pertenecen a tres categorías. Hay tres categorías. Y por ejemplo, una de las categorías que la Torá menciona para que podamos entender la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos, esa primera categoría la vamos a poner que son leyes divinas que protegen la seguridad y la supervivencia de la sociedad humana. Entonces, esa es una categoría. Por ejemplo, tienen que ver con el robo, tiene que ver con el asesinato, que protege a la sociedad. Entonces, esas son las leyes civiles. Esas son las leyes civiles. También la otra categoría son testimonios. Los testimonios, si ese testimonio es un evento histórico que testifica algunos aspectos, por ejemplo, nuestra fe. Entonces, en nuestra fe, esos aspectos, en nuestra fe entraría el Shabbat, que nosotros lo creo con perfecta fe que el Hashem determinó que el séptimo día es el día de descanso, para honrarlo, para santificarlo, para hacer una fiesta con nuestro Padre que está en los cielos. Entonces el Shabbat es un testimonio, damos testimonio de que creemos con perfecta fe que el Shabbat es el día que Hashem estableció para santificarlo. Por ejemplo, en la creación, nosotros no creemos en la evolución, sino que creemos en una creación de nuestro Padre que está en los cielos. Otro de los testimonios es las festividades, que las celebramos año tras año, que creemos que Hashem las dejó, que nos las dejó, y así, etcétera, etcétera. Ese es el segundo, decía el segundo, vamos a decir, de los mandamientos, las categorías, voy a decirlo de esa manera, las categorías. Entonces, el Shabbat, la creación, las festividades, etcétera, etcétera. Y el otro es las ordenanzas divinas. Y en las ordenanzas divinas entran en esta categoría de Hukim o Hukat, cuyo propósito o significado no son necesariamente entendibles por la inteligencia humana, pero que sí tienen un propósito divino. Entonces, esos son los, por eso es de que hay civiles, están los testimonios, están las ordenanzas. Entonces, una ordenanza, por eso es de que dice una ordenanza, dile vamos a decir, dile a Lázaro que tome una vaca roja. Es una orden. Es una orden. Y no lo entiende. Y una de las cosas que me llamó la atención que leímos en la parashá, para ir aclarando, ya ve que siempre que estamos estudiando la Torá nos encontramos con ciertas cosas. Yo sé que aquí todos son muy estudiosos y se dieron cuenta, pero bueno, lo voy a repetir. Habla que el sacerdote
cuando venía, en el caso vamos a decir de Lázaro, y dice que cuando hacía ese procedimiento de la vaca roja, de las cenizas y todo eso, quedaba impuro. Entonces, aún el sacerdote quedaba impuro. Entonces, impuro no quiere decir, no lo veamos como una tragedia, como algo inmundo, sino impuro quiere decir no apto para. Cuando una mujer tiene el periodo de su tiempo y dice que la mujer es impura, pero es impura, ¿en qué sentido? Es no apta para estar con su esposo. Entonces mucha gente se va a los extremos y dice, no, el puerquito es impuro y no lo puedo tocar. Bueno, el conejo tampoco. Y así sucesivamente hay animales, el perico, vamos a decir, los loros. Y sin embargo, están ahí. Entonces, no, el perro. Y el perro dicen, ese es el mejor amigo del hombre, pero no, el mejor amigo del hombre es la esposa. Entonces, aclarando ese punto, cuando dice impuro, está diciendo no es apto para, no es apto para. El sacerdote dice y quedaba impuro por ese procedimiento que se hacía. Pero entonces quedaba impuro ¿para qué? Para seguir, para realizar el ministerio que tenía. Entonces había un proceso y después podía seguir otra vez. Entonces no es algo que hay que asustarse. Como les decía a una persona, la verdad que uno comete tantos errores. Conocimos una persona que decía, cuando usted venga a la congregación, las mujeres que estén en su periodo se sientan en aquella fila. Al entrar la gente, ya sabíamos quiénes eran los acusados o las acusadas en ese tiempo. Y eso es la verdad que es vergonzoso. Es vergonzoso. Cada quien tiene su vida privada y nosotros no hacemos eso. Nosotros también, que las mujeres se sientan atrás, los hombres enfrente, lo hacemos no por discriminación, sino para que el hombre no se distraiga y así para estar cerca del Minyan. Así que no lo hacemos con esa mala intención. Bueno, seguimos. Entonces, dijimos que las ordenanzas divinas entran en esa categoría, en ordenanza, la categoría de haz esto. Y bueno, en el primero de Nisan, bueno, todos sabemos que los hijos de Israel, cuando salieron de Misraim, salieron en Nisan o en Pesa. Y salieron en el 2448. Y todos sabemos, la Torah se da después, 3 meses, casi 3 meses después, en el tercer mes, pero fueron 50 días. Y por esa razón, algo que para darnos cuenta, cuando se mató la primera vaca roja, todos sabemos que se da en el 2448. Entonces, hablando a nuestro tiempo, serían ahora 3337 años de nuestro tiempo a cuando se da la Torah. ¿Cómo puede sacar la cuenta? Bueno, usted saque la cuenta en el año que estamos, el año hebreo, que estamos, hermano Daniel, usted que es bueno para los números, que es 5,700. Hermano Itiel. 85, le pegó a todos menos al último. Entonces, a ver, ahora sí, ¿cuándo se dio? ¿En qué año estamos ahorita, el año hebreo? 5,785. Y si usted se va atrás, le pone 3,337, le va a dar 2,448. Entonces, ahí fue cuando se dio la Torah. Bueno, ¿por qué estamos diciendo esto? Porque el primero de Nisan del 2449, el último día de la inauguración del Mishkan, ahí fue donde el Eterno le revela a Moshe Rabenu
las leyes que fueron relativas a la persona, a las personas impuras, y que esas personas cuando eran expulsadas del campamento, y también le enseñan las leyes de pureza, de la pureza sacerdotal. Entonces el Eterno le mostró a Moshe cómo alcanzar esa purificación de los diferentes tipos de impureza. Ahí fue donde el Eterno le da a Moshe Rabenu. Entonces, ese procedimiento era un procedimiento muy, me gustó, cómo es que se hacía, cómo se adquiría la vaca, cómo se quemaba, cómo se adquirían las cenizas, dónde se ponían, y vamos a verlo así rápidamente, y después vamos a dar una aplicación también conectándola con el tema de que cómo es que pasan cosas en la vida, por qué pasan cosas que yo no entiendo. Y voy a contarles una historia que me contó un gran amigo. Así que la vaca roja, se compraba con el tesoro del templo, de ese fondo de donaciones que se hacían anualmente, y eso era el medio shekel. Con ese dinero era que se compraba la vaca roja. La vaca roja también tenía que tener ciertos requisitos, no era cualquier vaca, y tenía muchos requisitos. Y esto de la vaca roja tiene mucha conexión con nuestro Rebbe Yeshua HaMashiach, y después vamos a tratar de conectarlo. Por ejemplo, la vaca, fíjese bien, debía tener al menos 3 años. Tenía que ser suficientemente madura para tener crías. Ese era un requisito que tenía que tener la vaca para poder. Bueno, ya si empezamos a hacer conexiones con nuestro Rebbe, ¿cuántos años estuvo sirviendo al Eterno? 3 años, ¿verdad? Aproximadamente estuvo 3 años. Entonces, la vaca debía tener 3 años. El color de la vaca debía ser completamente rojo. 2 pelos blancos o negros la descalificaban completamente. Tenía que ser bermeja. Y todo esto decimos, pero ¿por qué tenía todos estos requisitos? Bueno, la vaca al tener un pelo, algunos dicen no, tenían que ser 3, pero los sabios dicen, la vaca tenía que ser, dice, o la Torah, una vaca completamente roja, bermeja, no, completamente. Entonces, 2 pelos la descalificaban, un pelo la descalificaba. Por eso a nuestro Rebbe Yeshua HaMashiach, al cometer un pecado, lo descalificaba. Por eso dice, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Entonces, el sacerdote era el que sacrificaba la vaca fuera del campamento. En la Torah me llamó la atención y dije, voy a buscar, porque dice que el Lázaro iba a tomar la vaca y iba a matar. Pero dice, y el sacerdote, el Lázaro, dice, verá cuando la degüellen. Entonces, ¿quién la mató? Otra persona. Él estaba supervisando. El Lázaro estaba supervisando la manera de matar el animal. Tenía que hacerlo bien. Entonces, el sacerdote sacrificaba la vaca fuera del campamento. Entonces, ahí es donde dice, y la sacrificará fuera del campamento. Pero en realidad el que hacía la shejitá era otra persona. Él estaba observando. Y en el desierto, cuando se hizo esto se hacía fuera de los 3 campamentos. Acuérdese que había 3 campamentos y tenía que hacerlo fuera. No podía ser dentro. No podía hacerlo dentro. Había 3 campamentos. En el templo, cuando el templo estaba en pie, esa vaca roja era sacrificada en el Monte de los Olivos. Tenían que sacarla. No la podían sacrificar en el templo. Tenía que ser fuera, en el Monte de los Olivos.
Y ahí, cuando se hacía ese proceso de sacrificio, el sacerdote colectaba un poco de sangre de la vaca en su mano izquierda. Agarraba la sangre en su mano izquierda y luego sumergía su dedo índice en la sangre. Y él lo que hacía es que salpicaba en dirección a la entrada del Heijal, que él podía ver desde la montaña. Entonces, él estaba en el Monte de los Olivos y al lugar, allá podía ver, él volteaba su mirada hacia Jerusalén, donde estaba el templo, y él más o menos, él sabía dónde estaba el lugar santo, donde lo más santo de lo santo, y él con su dedo salpicaba sangre. Así como él que podía ver la puerta. Entonces él ponía su dedo, agarraba sangre y salpicaba con el dedo índice. Sí es ¿verdad? No va a ser que al rato con este. Y por eso me llamó la atención que algunos, cuando estamos haciendo la bendición por la Torah, algunos hacen con este dedo, otros hacen con este dedo, otros hacen así. Pero bueno, eso hacía el sacerdote, Cuando ya se hacía todo ese proceso, se encendía un fuego, y ahí la vaca era quemada y era supervisada por el sacerdote. Recuerda que Elazar fue en el desierto, pero hubo otros sacerdotes que lo hicieron ya cuando los hijos de Israel entraron a la tierra prometida. Entonces, cuando la vaca comenzaba a quemarse, había un procedimiento que el sacerdote hacía. Él agarraba una cuerda de lana y luego ataba junto a esa vara de cedro y también algo de hisopo. Los ataba ahí con esa cuerda de lana. Era una vara que el sacerdote amarraba y era cedro y era también algo de hisopo y había una ceremonia, pero no voy a entrar ahí. Entonces, mientras la vaca estaba ardiendo, ese atado que el sacerdote había hecho, el sacerdote lo tiraba a donde estaba siendo quemada la vaca. Y ahí se quemaba juntamente con la vaca. Ya después que se quemaba con la vaca, esa vara con la cinta y todo eso, entonces venían y sacaban las cenizas de ahí, sacaban las cenizas de la vaca roja. Y esas cenizas eran divididas en 3 partes. Entonces se ponían en 3 diferentes lugares. Por ejemplo, una parte se ponía en una sección del Beit HaMikdash, del templo, ahí se ponía, en una sección. Era la primera parte. Luego, en la segunda parte, el segundo lugar donde se ponían, entre los grupos de los sacerdotes que servían en el Mishkan, ellos la tenían ahí, porque ellos servían y ellos las usaban. Recuerde que las usaban. Y la otra parte era colocada en un lugar en el Monte de los Olivos. Ahí se quedaba, ahí la dejaban. Y cuando la necesitaban, lógicamente, ellos la usaban. Entonces, hasta el día de hoy, han sido quemadas 9 vacas rojas, 9. Por ejemplo, la primera vaca roja fue preparada por Elazar, el hijo de Aarón. Y esa fue en el segundo día de Nisan, del 2449. Ese fue cuando fue la primera vaca roja que fue preparada y supervisada por Elazar. Y la segunda vaca, esa fue supervisada por Esra. Esa fue la segunda.
Y luego bajo la guía de Shimón, el Sadik, fue quemada la tercera y cuarta vaca roja. Y luego 2 más vacas rojas fueron quemadas en el tiempo de Yohanan, el Cohen Hagadol. Ahí también fueron 2 más. Y desde entonces, hasta la destrucción del segundo templo, 3 vacas fueron quemadas. Y en total hay 9 vacas que han sido quemadas. Y la 10ª vaca roja, según los sabios, dicen que será preparada por nuestro santo maestro Yeshua HaMashiach. Dicen el Mesías, entonces para nosotros es Él. Y Él es el que, dicen, Él va a ser el que va a preparar este acontecimiento. La pregunta es, ¿cómo es posible que una persona preparaba la vaca roja? Varias personas, las personas que la preparaban, el Cohen que estaba ahí, y todos quedaban impuros. Pero cuando había una persona impura, venían y tomaban de esa ceniza y purificaban a la persona. Y eso es lo que la mente humana a veces no entiende. ¿Cómo es posible esto? Bueno, en el Código Real dice, el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Nuestro Rebbe Yeshua HaMashiach, él sin tener nada que ver, pero necesitábamos de él para purificarnos. Y bueno, y había también agua de manantial y todo eso había en ese procedimiento para la purificación. Por eso dice, bañará su cuerpo en agua. Y en el Código Real encontramos nuestro Rebbe Yeshua HaMashiach, la historia, que es una historia muy hermosa, de Lázaro. Lázaro estaba enfermo. Dice que Marta y Lázaro eran sus amigos. Está enfermo, lo llaman y dice, su enfermedad no es para muerte. Imagínense. Después dice, vamos, que nuestro hermano Lázaro duerme. Y de todos pensaban que era un descanso. Y él en realidad, después les dice, en realidad Lázaro se murió. Cualquiera en ese momento hubiese dicho, qué hombre, mira, qué amigo, como estos amigos, ¿para qué quiero enemigos? Pero cuando terminó la historia, nosotros ahora sí la podemos entender. Y dice, vamos a despertarlo. Y por este lado, con lo de la vaca roja, ¿cómo es posible que yo haga esto y me quede impuro? Y eso es ¿en qué categoría dijimos que cae este? Decreto. Acuérdense que es un decreto, es como una orden. Y yendo a Lázaro, yendo aquí a lo de la vaca roja, conectándolo hoy día, nos preguntamos muchas veces, pero Hashem, ¿por qué me has abandonado? Como decía nuestro Rebbe, Eli, Eli, lama sabachthani. ¿Y cuántos de nosotros nos hemos puesto a pensar y lo hemos confesado a través del dolor? Y el Eterno, así como le dijo a Abimelech, que iba a tomar a la mujer de ¿quién? ¿Se recuerdan? De nuestro padre Abraham.
¿Y qué le dijo a Abimelech? Porque ¿qué fue lo que ella le dijo? Que Abraham era su hermano y la que iba a tomar. Y el Eterno, cuando él iba a hacer eso, le dice: no toques a esa mujer, porque esa mujer es casada. Y vino un castigo. Y le dijo Hashem: pero Dios, yo no lo hice de mala manera. Ella me dijo que era soltera. Y le dijo: mira, no, deja a esa mujer y pídele y que ese hombre es profeta para que ore por ti, que rece por ti. Y después todo volvió a la normalidad. Entonces, a veces en medio del dolor, a veces en medio de la tristeza, a veces en medio de una situación difícil, decimos cosas, pero después con un corazón arrepentido pedimos perdón a Hashem y Hashem nos perdona. Hashem nos perdona. Lo vamos a ver en el libro hoy en la tarde, de los 13 atributos de misericordia, que esa fue la tarea, y lo vamos a ver ahora, Besrat Hashem. Y Lázaro había muerto, bueno, estaba enfermo. Cuando él se va, dice: Lázaro duerme. Y todavía, fíjese, dice que habían 2 días, ya habían pasado 2 días, pero cuando llega allá, le dice a su hermana: ya tiene 4 días, ya hiede, ¿cómo le vas a decir que salga? Que remuevan la piedra si ya hiede. Hoy más que nunca pensaba en esta situación que está pasando, viviendo el país y nosotros también. Tal vez muchas personas que no han completado su situación y le dice, y aman a Dios, aman a Hashem, y le dicen: pero Señor, no entiendo. Yo que te busco, que te amo, que te sirvo, y mira toda esta situación. Otras personas no te buscan, no te aman y lo tienen todo. Y mírame en qué situación me encuentro. Y no lo entendemos. A veces no lo entendemos. Pero esta parashá, que tenga la fuerza para, así como cuando las cosas se ven perdidas, cuando las cosas se ven imposibles, que Hashem puede hacer un milagro. Y así como Lázaro, que estaba muerto ya con 4 días en la tumba, que nuestro Rebbe Yeshua HaMashiach le dice: Lázaro, ven fuera. Y es interesante que dice que salió atado con manos y pies, pero salió. Y que para Hashem no hay ningún imposible para estas personas que estamos dedicando esta parashá, que solamente es cuestión de tiempo. Creo que la mayoría de nosotros pasamos por una situación similar. Sí, tal vez o más difícil o menos difícil, pero la pasamos. Y sentimos el dolor. Y sentimos compasión. Y como dijo nuestro Padre que está en los cielos, que nos acordemos del extranjero, del huérfano, de la viuda, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Y siempre hay que tener misericordia y orar por estas personas, por estos hermanos. Y que no tengan miedo, que Hashem todo lo tiene bajo control. Así es. Que no se mueve la hoja, no se cae una hoja de un árbol sin que sea la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Que no se cae un pelo de nuestra cabeza sin la voluntad de Él. Y yo creo que ha tenido mucha voluntad con muchos de nosotros, porque nos está yendo algo, pero igual, Baruch Hashem, que nos dio el kipá para cubrir esos huequitos. Pero estamos vivos. Déjenme le cuento esta historia. Esta historia que me contaba un amigo, con respecto a cómo es que venimos a este mundo nosotros, los seres humanos. Y contaba que
antes de venir a este mundo, el Eterno nos pasó una película de nuestra vida. ¿Cómo iba a ser nuestra vida en esta tierra? Y que ahí pasó todo. No es que él dijo así tiene que ser, sino que en medio de tus decisiones que tomes, porque Hashem no tiene un ayer, tiene un presente y no tiene un futuro. Él vive en un estado presente. Él desde la creación sabe lo que cada uno de nosotros vamos a hacer, por qué vamos a pasar, cuándo vamos a morir, dónde vamos a morir. Y me contaba él, dice, Hashem toma a la persona y le dice, mira, ¿quieres ir allá, a la tierra del mundo de las almas? Sí, ok, mira, este va a ser tu vida. Y empieza la película ahí. Y empieza a salir ahí que sus padres van a ser Manuel y Esther. Y luego que va a conocer una mujer muy elegante y se va a casar con ella. A ver, y luego a ver si va a decir si quiero nacer o no. Y luego va a tener 2 hijas y un hijo. Y luego van a llegar a larga vida. Y mira, te voy a usar en esto, pero vas a pasar esta situación difícil, para que no se emocionara mucho. Pero mira, esta situación va a pasar y vas a ir a Jerusalén, vas a conocer Jerusalén, la vas a amar con todo tu corazón y esa va a ser tu meta. Y solamente Hashem sabe, y esperemos que sea en larga vida, y si no hasta que venga Mashiach, y ese va a ser el lugar donde vas a quedar, así como quedó Aarón, así como quedó Moshe Rabenu, y a cada uno de nosotros, a cada uno póngase su nombre. El Eterno le dijo, mira, esto es todo lo que va a pasar. Y en el momento que usted y yo dijimos, sí, a mí me puso, mira, tú vas a nacer aquí, vas a hacer esto y esto y esto y esto. Esto es lo que te va a pasar. No es lo que Él quiere, sino por las decisiones que a veces hacemos arrebatadas, por la ira, pero igual. Y eso sí, la muerte, esa solamente Hashem sabe cuándo y dónde, eso sí. Pero aún nosotros la miramos, ¿dónde íbamos a quedar? Y nosotros elegimos si sí o no. Algunos dijeron, no, mejor no. Y tal vez nos escogieron a nosotros. Imagínense, nuestros padres, cuántos años casados estuvieron y solamente algunos tuvieron un hijo o una hija, 2, 3, 4, 5, 6. Ya los que se fueron 20, creo que es lo más que han 20 y pico. Pero regularmente antes eran 9, 8, 7, 10, 6. Hoy día ya es el número, cuando uno dice, a mí cuando me escuchan decir que yo tengo 5 hijos, todo el mundo se queda. Me tocó de jurado allá en la Corte Suprema esta semana, y bueno, cuando el juez estaba pues investigando a cada uno, y le digo, yo tengo 5 hijos y todos se quedan, y dije, ya es como que no es normal. Y la mayoría, un hijo, 2 hijos, un hijo, 2 hijos, un hijo. No, yo no. Entonces, en esa película, cada uno nos pasó. Y nosotros elegimos y estamos aquí. Así que la mujer que usted tiene ahí, se la pasaron y usted dijo sí. O el esposo que tiene, usted, mira, va a ser Bueno, pues se mira bien, pero mira, después va a estar así. Primero con 2 llantas, después con 4, después ya con 2 y va a llegar a 18. No importa, pero así me arriesgo. Y se eligió. Y estamos aquí. Y dicen los sabios que es una de las razones por qué nosotros tenemos partido, aquí, abierto, un poquito partido aquí, abajo de la nariz.
Y es que cuando ya elegimos, el Eterno va a mandar, puso su dedo y hizo que el cassette se nos borrara. Y que a veces cuando usted va caminando y dice, yo he pasado por aquí, yo he pasado por aquí. Y dicen los sabios, es que ese es el cassette que tú miraste. Ay, yo esta persona, yo la he visto. Es el cassette que tú ya miraste. Y por esa razón muchos dicen, ¿y dónde voy a morir? Es que, mire, si el Eterno nos dijera, vas a morir tal edad, no viviríamos, solo estaríamos pensando en que ya me queda un año, un mes, una semana y mañana me voy. Entonces, son cosas de que, ¿por qué dije esto? ¿Por qué dije esta historia? Mire, sea cierto o no, creo que si nosotros la aceptáramos esta historia, diríamos, bueno, este esposo que no lo hago entender, yo no sé, me va a matar de un coraje. Si dijéramos, bueno, en la película me la puse y yo lo acepté. Esta mujer en la película yo la acepté. Ay, que esta vida tan en necesidad, en necesidad económica. Y si dije, bueno, yo la acepté. Hashem tiene un plan. Y así sucesivamente. Las cosas serían diferentes. No viviríamos culpando a los demás. Nos haríamos responsables de nuestros hechos. Seríamos felices con lo que nos pasa diciendo, igual yo lo acepté. Jucat, lo mismo. No lo entendemos. Cuando nuestro Rebbe viene a lavar los pies de los discípulos y le dice, pero a mí no. Y le dice, lo que yo hago ahora tú no lo entiendes, pero lo vas a entender después. Y con esta situación tal vez personas se sienten desamparadas, se sienten que Hashem se ha olvidado en su situación legal, pero todo está bajo control. Todo está bajo control. No entendemos, no lo entendemos. Pero si aceptamos este principio de que las cosas son así, mañana pueden ser diferentes. Nosotros decidimos venir a este país y al asumir una responsabilidad van a venir consecuencias. Y una de ellas, al nosotros llegar aquí y no contar con los requerimientos del país, podemos ser perseguidos, pero también las cosas pueden cambiar. Entonces no desanimarse, no hay que desanimarnos. Una persona que estuvo en el Holocausto vino al rabino y le dijo, rabino, yo ya no aguanto más. Yo quiero preguntarle si es permitido quitarse la vida. El rabino le dijo, mira, las cosas pueden cambiar. Y se cuenta la historia que al día siguiente los presos del Holocausto fueron liberados. Y vivió para contar su historia. Y ya podemos contar muchas historias, pero tenemos que estar convencidos que nuestro Padre que está en los cielos no nos abandona. Que lo que nos pasa tal vez no lo entendemos, pero que es un decreto de Hashem para nuestro bien. Y que a veces tenemos que sufrir algunos para el beneficio de otros. Mire, ¿cuántos de nosotros... para que vea cómo son las cosas, ¿cuántos de nosotros tuvimos que viajar a este país o a otro país, a otro lugar,
a una persona que nunca en su vida la vio. Y en ese lugar la mira, se enamora de ella, se casa, tiene hijos y vive para vivir toda su vida con esa persona. Esos son los decretos. ¿Quién iba a imaginar, por ejemplo, que un mexicano viene y se casa con una de Honduras, de El Salvador, de Guatemala, diferente, o de Cuba? No lo entendemos, pero sí lo disfrutamos, ¿verdad? Entonces, Hashem, bendito sea su nombre, tiene todo bajo control. A pesar de que a veces lloramos, que a veces no entendemos, pero que ese proceso tiene un propósito, y que ese propósito es que tal vez estoy sufriendo, pero con un propósito. Y confiemos que ese propósito se va a dar, se va a llevar a cabo, y que en el momento más difícil, Hashem va a estar ahí. Y para estos hermanos que están un poquito, Hashem todo lo tiene bajo control. Y usted ya lo miró en su película, solo que no lo recordamos, que tenemos mala memoria, nosotros las personas. Pero que Hashem tiene muy buena memoria. Y que un padre jamás abandona a su hijo, a sus hijos, jamás. Un padre se saca el corazón para dárselo a sus hijos. Y nuestro Rebbe dijo: si ustedes, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos hará con ustedes, hombres de poca fe? No hay que perder la esperanza, no hay que perder la fe. Hay que confiar en nuestro Padre que está en los cielos, que sí, por lo aleno, pero que fuera un decreto o un acontecimiento que sucediera, que una persona fuera arrestada, tal vez Hashem tiene el propósito y el plan de esa persona en otro lugar. Pero a veces nosotros nos aferramos a, como decía una persona, dice: mi esposo me maltrataba, me abusaba, me hacía la vida imposible, me decía que yo era una basura, pero para mí, por tal de estar con él, no me importaba. Y a veces somos así, pero tenemos que aprender, tenemos que aceptar que a los que aman a Hashem, todas las cosas le ayudan para bien. Amén. Y que no importa lo que pase, aunque no entendamos, Hashem lo ordena para la purificación de las personas, para el bienestar de las personas, para su bienestar, para mi bienestar, para los hermanos que están en esa situación, que es una etapa, pero no el final, y que Hashem todo lo tiene bajo control, y que Él es el juez supremo, que es juez justo. Él es justo, y que impondrá su justicia, y que si nuestro Rebbe Yeshua Mashiach no viene pronto, que Hashem envíe sus malachim para que acampen alrededor de cada uno de los hermanos que les dedicamos la parashá, que no han completado
su proceso de legalización. Y que también a nosotros, que Hashem nos guarde, porque cada día están saliendo más cosas y más cosas. Pero este país, le agradecemos al Eterno por este país, por lo que nos ha dado, porque nos ha acogido. Pero que este es nuestro desierto, porque nuestro destino es Jerusalén, la ciudad del gran rey. Shabbat Shalom.